Me estoy encariñando con esta musiquita y me estoy encariñando mucho con Totem Live. Muy bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un Totem Live número 9, episodio número 9 de la temporada número 5. Y hoy es un episodio muy singular, muy especial, muy inspirador, porque hace muy poquitos días, en un café de Madrid, nos encontramos para conversar y conversamos y conversamos y conversamos y hubiésemos seguido conversando horas y horas y días. Y en ese momento dijimos, qué desperdicio para la humanidad que esta conversación solamente quede entre nosotros dos. Así que le pregunté, sé que su agenda está estallada, está explotada, pero le pregunté, Ale, ¿te copás, te sumás, te venís a un Totem Live? Y el tipo que tiene una agenda explotada es, ante todo, un ser humano generosísimo y que está muy abierto a compartir gran parte de ese conocimiento con todos ustedes. Así que los invito a abrir bien los ojos, los oídos y sobre todo la cabeza, porque nuestro invitado de hoy es un fuera de serie. Vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo y admiradísimo Ale Melamed, a quien invitamos al estudio ahora mismo. Ale, espera que te desmuteo. Ahora, Ale, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andy. La verdad, un gusto, un placer. Yo creo que nosotros es como si nos conociéramos de toda la vida y los contactos que tenemos vamos como reviviendo cada una de las etapas que hubiéramos conocido y podemos, yo creo que nos hemos visto personalmente una o dos veces nada más. Sin embargo, la conexión emocional que existe hace que nosotros podamos sentir que eso existe hace mucho tiempo. Así que bienvenido, festejo y celebro que podamos tener este nuevo encuentro. Y ¿sabes qué? Lo que más me apasiona de este encuentro es que podemos llegar a un lugar donde ni vos ni yo previamente lo hubiéramos pensado, como llegamos en cada uno de nuestros encuentros anteriores, ¿no? Y ahí me parece que está la magia de esto, ¿no? Hacer cosas que no sabemos y no nos imaginamos que podemos llegar. Ahí está la magia, ni más ni menos, así que vamos a dejar que la magia empiece sin más demora. Solamente vamos a darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde tantos países que apoyan esta iniciativa llamada Totem Live, que no es otra cosa que poder traer a grandísimos y talentosísimos profesionales como Ale y como cada uno de los invitados para que ustedes los conozcan, los sientan parte de su comunidad. Y para empezar conociendo a nuestro invitado de hoy, la pregunta de rigor de Totem Live es: ¿quién es Ale Melamed para Ale Melamed? Está buenísimo. Vos sabés que te voy a responder, y yo era la única pregunta que sabía que me ibas a hacer, aclaro, y te voy a responder spoileando la última parte de mi nuevo libro. Y la última parte de mi nuevo libro termina con un cuentito muy corto que dice lo siguiente. Un estudiante se presenta ante su maestro y el maestro le pregunta, ¿quién sos? Ante lo que el alumno le responde con su nombre. El maestro lo desafía, no, ese es tu nombre, no sos vos. Te vuelvo a preguntar, ¿quién sos? Entonces el alumno comienza a responderle de nuevo, soy el hijo de... Pero mientras esto sucede, el maestro lo interrumpe. No te pregunté el hijo de quién sos, sino quién sos vos. Ya sin saber por dónde podría estar la respuesta, el alumno contesta, el que vive en... Y el maestro lo interrumpe una vez más. No te pregunté dónde vivís, sino quién sos. El alumno absorto, sin saber qué decir, le declara, me doy por vencido. Sos tu esencia, le dice el maestro, eso que te hace único y diferente. Por eso te pregunto de nuevo, ¿quién sos vos? Entonces, la verdad que cuando vos me hiciste esta pregunta, yo te podría empezar diciendo, bueno, soy el papá de, soy el esposo de, soy el abuelo de, soy el hijo de, vivo en... Muchas veces uno responde, estudié de tal cosa, trabajo de tal cosa, pero te voy a responder de una manera muy particular. Y quiero, de paso, hacer un poquito de docencia con esto, ¿no? Yo soy Ale Melamed. Mi apellido Melamed en hebreo significa maestro, el que enseña. Ahora, lo interesante, y creo que hace a mi esencia esto, es que el hebreo es un idioma de raíces. Y la misma raíz de enseñar es la raíz del verbo aprender. Entonces, ¿quién soy yo? Soy un aprendiente permanente que trata de enseñar aquello que aprende y que ya está desdibujado,
qué es aprender y qué es enseñar, ¿no? Así que yo te diría que soy eso, soy como un gerundio que va por la vida tratando de aprender, porque la realidad es que lo que hago en este momento no tiene absolutamente nada que ver con lo que estudié, y eso, fíjate, parte de nuestra conversación el otro día, ¿no, Andy? Digamos, ¿qué estudió y de qué uno trabaja? Y a veces no tiene nada que ver. Y a su vez, lo que estoy haciendo hoy no tiene nada que ver con lo que hacía hace 10 años, con lo que hacía hace 15 años, con lo que hacía hace 5 años. Con lo cual, soy una reconstrucción constante y permanente en gerundio. Qué lindo. El que tenga que venir en el episodio 10 está complicadísimo porque va a tener que prepararse la respuesta impresionantemente bien. Así que bueno, me encantó y creo que la pregunta de quién soy es la gran pregunta que muchos se hacen a lo largo de la vida y una gran mayoría nunca llega a responderse tampoco. Ale, una de las cosas que acabas de decir es que estás en permanente proceso de reinvención, de reconstrucción, de reaprendizaje. En otras palabras, estás en un proceso de cambio constante, que es algo que le da pavura a la mayoría de personas. Cada vez que hablamos de la palabra cambio, la gente dice, cambiemos de tema, ¿no? Porque el cambio duele, el cambio cuesta, el cambio es... ¿Cómo lidias con el cambio y cómo le recomendás a las personas que son alumnos académicos o alumnos de la vida a abrazar el cambio y no a temerle, así se dice? Está buenísimo, está buenísimo. Mirá, a ver, el otro día escuché algo que me gustó mucho y decía, cuando uno le tiene miedo a algo, cuando uno realmente le tiene pánico a algo, lo mejor que te puede suceder es ponerlo frente a vos, mirarlo a los ojos y tratar de sacar aquellas cosas que parecen que te dan miedo, ¿no? Yo la verdad que trato de enfrentar los cambios y tal vez hay una pequeña distinción y que en uno de mis libros lo trabajo bastante, ¿no? Una cuestión es el cambio y otra cosa es la transformación. El cambio es la reacción que tenemos ante un estímulo externo y es en función de cuanto mejor reaccionemos, más vamos a cambiar. Ahora, la transformación tiene que ver con algo interno y con un deseo y un propósito. Es decir, algo que viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces, yo te diría que estoy en transformación permanente. Voy buscando nuevos desafíos y casi te podría decir que mi trayectoria laboral se podría dividir en décadas, ¿no? De los 20 a los 30, a los 30 a los 40, 40 a 50, 50 más. Y lo que me doy cuenta es que en cada etapa hice un cambio bien grande. De hecho, si me hubieras hecho esta pregunta a los 20 o 21 años, yo hubiera dicho, bueno, voy a ser un contador que se va a dedicar a la auditoría, a los balances o a los impuestos, porque eso es lo que había estudiado y esa es la carrera profesional que había elegido. Y la verdad que empecé a trabajar de algo que no tenía nada que ver, y después cuando pasé de la consultoría a la línea no tenía nada que ver, y después cuando estaba en la línea y después de una trayectoria en la línea pasé a una compañía internacional, no tenía nada que ver, y ni que hablar cuando me retiro de la multi y vuelvo a trabajar por mi cuenta, ¿no? Y todo esto creo que lo que te da es como una especie de gimnasia mental que te permite ir adaptándote a cada situación. Yo creo que la respuesta a lo que me decís vos es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Si no vas nunca al gimnasio y te ponen de repente, no sé, tenés que caminar 2 cuadras de manera ligera, te va a atormentar. Ahora, cuando vos vas al gimnasio, decís, bueno, está bien, voy a caminar, me la voy a bancar. Yo creo que parte del desafío que tenemos hoy, Andy, es tener nuestra mente permanentemente ágil y permanentemente flexible para tratar de adaptarse a cada una de las situaciones, porque el proceso de adaptación va a ser requerido, pero mandatorio. Hace 2 años y medio nadie hablaba de inteligencia artificial generativa. Hoy nadie deja de hablar de eso y hablamos como si hubiera estado toda la vida. Y yo creo que el 99,99% de la gente ni siquiera termina de entender lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y así pasa con un montón de cosas. Si vos le preguntás hoy a cualquier chico, bueno, ¿cómo sería un día de él sin Internet? Yo creo que puede llegar a enloquecer, ¿no es cierto? Y la verdad que hace 25 años no existía ni siquiera el concepto de Internet, ¿no? Ni que hablar, no sé, un montón de tecnologías que hoy están omnipresentes, ¿no? Así que mi respuesta es esa, mi respuesta es gimnasia permanente e ir sabiendo que lo que hoy hacemos no va a tener nada que ver con lo que vamos a hacer mañana. Hay una frase que la aprendí en un programa que hice en Silicon Valley, que es, si todo lo anterior
te pareció muy veloz, acordate, hoy es el día más lento del resto de tu vida. Y no es menor. Hoy es el día más lento del resto de tu vida. Yo sé que a vos te gustan mucho las frases y a veces nos intercambiamos, ¿no? Y tenemos mucho alineamiento, pero hay que entender que esto no para, ¿no? Digamos, y ahí sí una nota a pie de página que me parece importante. Cuando todo cambia, nosotros tenemos que entender cuáles son las cosas que se mantienen constantes, qué es lo que no cambia. Y yo creo que en las empresas muchas veces la pregunta no es todo lo que hay que cambiar, sino qué no vamos a cambiar. Porque el no cambiar es una decisión consciente. Y creo que temas como los valores, temas como el trabajo en equipo, temas como aquellas cosas que tienen que ver con nuestro propósito, eso se sostiene independientemente de las vicisitudes que se vayan desarrollando. Excelente, Ale. Me encanta que tires frases. Vos sabés que yo soy fan, las colecciono, o sea que bienvenidas todas y cada una de ellas. Una de las cuestiones que me resultan verdaderamente apasionantes hoy por hoy es pensar en todos los jóvenes que están en el colegio o empezando la universidad y que van a vivir seguramente en un mundo completamente, o no completamente, pero dramáticamente diferente a este, ¿no? ¿Qué sugerencias o recomendaciones o consejos te hubiese gustado que te den a vos? Vos pensá en vos y en mí cuando teníamos 12, 13, 14, 15, 16 y viene alguien y te dice, che, prepárate que en el futuro todo es con pantallas, todo es con teléfonos, todo es móvil, todo es online. Vos lo hubiese mirado y dicho, ¿de qué está hablando este chino? ¿No? No entendemos de qué nos está hablando, ¿no? Pero hoy hay muchos jóvenes de la generación de nuestros hijos, nietos y demás, que igual están esperando alguna sugerencia, recomendación de alguien como vos, un tipo con una trayectoria impresionante, admirable, pero que además se sigue reinventando y cambiando y transformando. ¿Qué le podemos decir a esa gente joven para que se preparen para ese futuro? Mira, a ver, algo que me hubiera encantado que me digan es, hay que abrazar las transformaciones, hay que hacerse amigo. En general, todos, porque es una reacción natural. Cuando viene algo de afuera que te intenta modificar tu status quo, decís, no, pará, no me toque. Y es el famoso efecto Sara, ¿no? Primero hay un shock, después angry es el enojo, después la reacción y después viene la aceptación. A ver, a mí me hubiera encantado que me expliquen que todo esto iba a cambiar mucho, que todo esto se iba a modificar. Ahora, con estos jóvenes hay una cuestión que lo exacerba, te diría, porque la curva del cambio cada vez es más veloz y cada vez es más pronunciada. En nuestra época, cuando nosotros éramos jóvenes, cambiaba una cosa, cambiaba otra cosa, y lentamente más o menos se iba acomodando todo, ¿no? Es más, había una frase, en algún momento los melones se acomodan, ¿no? Es como que terminan acomodados. Ahora, a mí lo que me parece que está sucediendo es que la curva es tan veloz y tan pronunciada y cada vez tan potente que me parece que lo que podemos decir es disfrutar del proceso, es decir, no te resistas, disfrútalo y a veces no lo vas a entender, a veces te va a costar un poco más, pero todos vamos a tener que seguir reinventándonos. Y cuando mirás, seguramente, mira, yo te voy a decir algo más simple, esta conversación, si la hubiéramos soñado hace 25 años, hace 30 años, hubiera sido imposible. ¿Por qué? Porque los modelos mentales y los elementos que tenemos para decidir en determinado momento no tienen nada que ver con los que pasan en otro momento. Entonces, en ese momento no existía internet, en ese momento ni se nos había ocurrido que desde tu casa, de cualquier lugar, ibas a poder estar conectado y el otro, sin pagar un peso, te iba a poder ver. Entonces, esto, ¿sabés qué, Andy? Me hace recordar, hay un concepto que se llama las 6D de la digitalización. ¿Qué es lo que sucede cuando algo se digitaliza? Primero está la digitalización, después va la decepción, digamos, y al final no cambia nada. Ahora, los últimos 3 pasos son la desmonetización, no cuesta nada, la desmaterialización, lo tenés en una aplicación y digamos, ya no tiene nada físico, y la democratización. La democratización es cuando llega a todo el mundo. Y yo creo que lo que está sucediendo hoy es que, y veamos, puede ser ChatGPT, pero fíjate, hasta hace 2 semanas ChatGPT era lo último. Hoy ya se está quedando viejo y los chinos vinieron por $6 millones. Dicen que lo hicieron, algo que les costó miles de millones a nosotros, que es también un gran signo de pregunta, ¿no? Con lo cual, yo lo que creo es que necesariamente lo que va a venir no va a tener nada que ver con lo que tenemos hoy. Segundo, no tenemos la capacidad de prever
lo que va a venir. Lo que sí sabemos es que va a ser totalmente diferente, con lo cual adelante y bailemos la danza, que seguramente será apasionante. Y ahí sí te quiero dejar un mensaje que no es menor, porque están los que llaman los tecno-optimistas, que dicen, no, toda la tecnología va a ser mejor, nos va a mejorar la vida y va a estar todo óptimo. Están los pesimistas que dicen, no, se terminó todo, ahora nadie más va a tener laburo, todo es tecnología, todo. Yo me ubico en un lugar diferente y es el lugar de los tecnoesperanzadores. Tengo la esperanza de que esto nos mejore a todos y que sea mucho mejor para la humanidad, pero me comprometo a hacer mucho para que eso ocurra. Es decir, yo creo que estamos en un mundo donde el protagonismo es clave, donde cada uno tiene que ser un actor fundamental de esto para hacer que las cosas sucedan y obviamente tratar de poner los límites donde hay que ponerlos, ¿no? Excelente, Ale, excelente. Y para hacer que las cosas sucedan hay que justamente accionar, ¿no? Porque de palabras solamente no cambian las cosas. Las palabras tienen su poder, indudablemente, pero la acción, indudablemente, es lo que transforma. Hoy por hoy, si vos analizás, por ejemplo, LinkedIn, de 1.000 millones de usuarios, arriba, abajo, un X%, solo el 1% escribe, comparte, difunde, crea contenido. Es decir, que el 99% la está viendo, pero no está visibilizando, no está moviendo, no está creando. Esa esperanza tiene que ver con tu mirada particular y con tu convicción. Pero cuando ensanchás el microscopio a un mundo más ancho, seguís esperanzado viendo lo que pasa alrededor, en empresas, en organizaciones, en colegas, o es una experiencia muy a título personal. Está buena, está buenísima la pregunta. Mira, yo lo que veo es que hay muy buenos casos que nos dan los proof points, ¿no? Como las pruebas de que esto puede ser, las evidencias de que esto se puede dar. Ahora, creo que hay muchos que están como fuera del circuito, sentados en la tribuna, diciendo, bueno, a ver qué es lo que hacen, ¿no? Y resuélvanme el problema. Yo creo que somos muchos los que estamos en esta movida de comprometer a mucha más gente. Y esto tiene que ver con un montón de cuestiones, pero fundamentalmente, y algo que vos hablas mucho, Andy, es el tema de los mindsets, ¿no? De la mentalidad que tenemos que tener. Y me parece que ahí tenemos que pasar de victimizarnos, todos no, y no puedo, porque una vez escuché algo que la víctima intenta dar lástima, y la lástima lastima. Y eso es lo que sucede. Entonces, me parece que tenemos que pasar de esa victimización a decir, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi compromiso que voy a asumir para hacer que las cosas sean diferentes? Y eso implica no solamente la palabra, como bien decís vos, sino actos. Actos en los cuales demuestres. Y esto empieza por casa, con los más íntimos, por nuestro núcleo social, por nuestro núcleo laboral. Y también, si vamos al mundo laboral, hay excelentes ejemplos que lo están haciendo, pero excelentes ejemplos que lo único que hacen es quejarse, quejarse, quejarse. Y si vamos a un tema que es muy presente hoy en día en las organizaciones, el famoso síndrome de la jaula de oro, ¿no? La gente que está en las empresas se vive quejando por estar ahí adentro, no se va, y lo único que hace es, no, porque esto, que bueno, yo siempre le digo, mira, no te gusta, la puerta está abierta. Vos decidiste quedarte en este lugar. Y yo creo que ahí hay un tema no menor, digamos, ¿dónde decidimos trabajar? Y eso no implica solamente estar en relación de dependencia, ¿no? Pero el trabajo, desde mi punto de vista, es el espacio donde muchas veces le decimos a la sociedad, esta es la contribución que yo voy a hacer, este es mi valor agregado, esta es la razón de ser por la cual yo estoy en el mundo, porque trabajamos las horas más importantes del día, los días más importantes de la semana más importante del año, los años más importantes de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos estar en lugares donde estemos todo el día? No, porque el jefe no, porque el lugar no. Bueno, ¿no te gusta? Sé que parece fácil, pero yo creo que si ni siquiera hacemos el esfuerzo de buscar otra cosa, entonces no nos quejemos. Es decir, utilicemos esta energía para hacer cosas productivas. Y si no, es tu decisión. Nadie te va a obligar a quedarte en un lugar. De acuerdo. Y esto que decís es tan capital porque quejarse se transformó en un deporte nacional. Me quejo por esto, me quejo por aquello y me quejo. Ahora, yo siempre digo que
quejarse está bien, y es parte, ¿no?, de la psicología humana, quejarse, pero que está mucho mejor si lo acompañás de propuestas. Es decir, yo me quejo de esto, pero propongo esto. Yo me quejo de aquello, pero propongo esto otro. El quejarse en sí mismo, al final el más perjudicado es uno mismo, ¿no? Porque tu cerebro empieza a segregar toxicidad que se queda ahí adentro y vos terminás perjudicado. Claro. Yo te diría, le daría una vuelta de tuerca, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero lo primero que haría es, ¿qué vas a hacer? Más que propuestas para vos. ¿Qué vas a hacer para cambiarlo? No, porque, a ver, cuando uno ve la matriz de las víctimas y los protagonistas, hay uno que lo ve de la tribuna, pero otro es el que dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y yo te diría, ahí te hago una pequeña corrección, no es deporte nacional, es deporte global, porque lo veo en todos los países esto, y vos también tenés la posibilidad de trabajar en un montón de países, y la verdad que no vi país donde la gente no se queje, ¿no? Por el gobierno, por los jefes, por la competencia, por lo que sea. Yo diría, la pregunta es, ¿qué vas a hacer vos por vos para estar un poquito mejor? Y eso, digamos, nadie te va a quitar la posibilidad. Y vos decís, bueno, no tengo recursos. Los recursos son internos. No requiere tecnología, no requiere dinero, no requiere tiempo. Requiere solamente la decisión de decir, voy a actuar de una manera distinta. Ese es el compromiso inicial. Muchas veces lo veo con mis alumnos en las universidades, en los posgrados, que yo le digo, a ver, no me vengan a contar todo lo que habría que hacer, cuéntenme lo que hicieron y lo que van a hacer ustedes. Y eso es un desafío, o sea, que hoy en día en la era de ChatGPT o de inteligencia artificial generativa, creo que todo el sistema educativo tiene un desafío enorme, porque estábamos acostumbrados a trabajar en dar respuestas y hoy en día tenemos que generar preguntas. Entonces, yo estoy inclusive, ahora vamos a una prueba en uno de los programas que dirijo, los alumnos no van a tener que responder nada, van a tener que generar las mejores preguntas. Entonces les cambiamos el mindset, pero no solo esto, sino que más allá de presentar un trabajo, van a tener que presentar sus propuestas concretas de mejora. Salió un estudio muy, muy interesante, donde lo que dice es, toda la gente que se recibe con tesis, ¿no es cierto? Y yo te digo que estuve 10 años investigando para mi tesis doctoral, que es el desafío intelectual más grande al cual estuve expuesto en toda mi vida. 10 años investigando para eso. Hoy en día se demostró que las tesis no sirven, que lo que sirven es que vos hagas un proyecto, que tengas un problema concreto y que veas cómo lo vas a resolver. La tesis es sobre cosas del pasado, que juntás, que conectás, algo novedoso, y lo más importante es que sí te ve la biografía. ¿De qué sirve, decían en ese artículo, esa investigación, ¿no? ¿Qué sirve todo eso hoy? Puede ser un complemento, pero fundamentalmente lo que vos tenés es que comprometerte a ver el problema y decir, a ver, yo tengo esta virome, tiene esto, bueno, le voy a poner así, le voy a poner así, bueno, y ahí es tu contribución, y ahí no hay receta previa, vos tenés que hacer la receta, ¿no? Ale, esto que decís, creo que se puede extrapolar a casi todos los ámbitos de la vida, uno de los cuales, en los cuales vos tenés una experiencia brutal de muchas décadas, es la empresa, la organización. Y hay muchas personas que solamente se quejan, que solamente critican, que deben ser una gran cantidad, pero también están aquellos que dicen, che, mirá, yo veo que esto está mal, voy a traer una propuesta, y no le dan bola. Sigue insistiendo, ve otra cosa que está mal y trae una propuesta y no le dan bola. Y así varias veces hasta que al final dice, no me dan bola, no traigo más propuestas, ¿no? ¿Cuántas ideas, cuántas soluciones, cuántas oportunidades se matan en las organizaciones por no escuchar a nuestra gente, a nuestros empleados, a nuestros equipos? Un montón. Mira, te voy a contar experiencia concreta de esto. Hice un programa que fue espectacular en Silicon Valley, donde éramos una persona de cada continente, había un asiático, un africano, uno de Oceanía, uno de Europa, uno de Norteamérica y estaba yo por Latinoamérica. Un programa que fue genial, donde conocimos cómo trabaja Airbnb, cómo trabaja Google, cómo trabaja Microsoft, cómo trabaja Spotify. Todas las empresas estas que te parten la cabeza y que decís cómo, bueno, para entender bien la cultura de cada uno. Y una de las sesiones que tuvimos fue con un profesor que es como el capo en innovación, ¿no? Entonces dice, bueno, yo les voy a contar cómo hacen las mejores empresas para trabajar en innovación. Bueno, vale, contanos, ¿no? Entonces, hacen un banco de ideas donde la gente propone. Yo tenía al lado al africano, un tipo de Nigeria que medía como 2,5 metros, un tipo genial, una empresa energética. Entonces me dice, escuchame una cosa,
nos viajamos 10.000 kilómetros para escuchar que me diga esto, que lo hacemos hace 30 años nosotros. Entonces, tipo, levanta la mano, muy humildemente, y dice, perdóname, no es ninguna novedad lo que me está diciendo Banco de Ideas, esto está hace 1000 años, dice, y sigue la apuesta, dice, ¿y qué haces con las ideas estúpidas que te presentan? Dice, a eso quería llegar. Parte del secreto hoy es que ninguna idea que propone un empleado es una idea estúpida. Y puso el ejemplo, seguramente en Kodak, cuando vino el ingeniero y dijo, che, yo propongo una máquina digital, uno dijo, esta es una idea estúpida, tirala, y eso fue el cambio en la industria. Seguramente en Blockbuster, cuando vino alguien, che, mirá, tengo de Netflix y viene a proponer esto, dijo, es una idea estúpida, dice, y así se destruyen muchas compañías. Y él explicó algo que para mí fue fundamental, y después tuvimos una sesión de lo que se llama el arte de hacer preguntas, ¿no es cierto? Y él lo que dijo es, la clave cuando alguien te propone algo, no es solamente escucharlo, sino es hacerle las preguntas apropiadas para entender a dónde quiere llegar la persona. Entonces, él lo que decía es, ninguna idea es estúpida. Todas las ideas tienen detrás algo. Entonces, está en cómo vas a formular las preguntas para llegar a la raíz y entender si eso que te está proponiendo es una estupidez o no es una estupidez. Ahí está el tema, en hacer las preguntas apropiadas. Y la verdad que de algo que parecía lo más banal del programa, me di cuenta, no es ninguna banalidad. Las mejores propuestas están en los empleados, porque son los que conocen el día a día, son los que te pueden mover la aguja. El tema es cómo los escuchás y cómo preguntás para entender lo que genuinamente están preguntando. Y la verdad que aprendí un montón y nos quedamos los dos, dijimos, evidentemente nos dio vuelta como un pañuelo y la soberbia, ahí podría poner Argentina y africana, para ponernos en conjunto, se nos vino así, dijimos, ¿sabes qué? Se justifica haber viajado 10.000 kilómetros para hablar con este tipo. Ale, ¿cuál es la pregunta más difícil que te han hecho en tu vida? Pucha, qué buena pregunta. Yo creo que esto que vos me preguntabas antes de quién sos, la verdad es que, como te decía, estoy en reconstrucción permanente. Y creo que es la pregunta que va al ser y no al hacer, ¿no es cierto? Para mí esas son las preguntas. Porque no era que las otras preguntas vas a encontrar la respuesta en algún lugar. Ahora, cuando tenés que exponerte vos, cuando tenés que abrir tu corazón, creo que ahí cambia, ¿no? Y te voy a ser muy honesto, muchas veces a mí me preguntan también de mis libros, ¿cuál fue el libro más difícil de escribir? La verdad, el primero siempre es recontra jodido, pero este último que lo que hago es hablar sobre historias de mi vida, fue muy difícil porque es como ponerte, digamos, un manto donde descubrís y decís, ¿saben qué? Me equivoqué, metí la pata en esto y acá pensaba que la mejor manera de hacerlo y no tenía nada que ver. Y yo creo que esa vulnerabilidad a la cual nos exponemos, que hasta hace algunos años era síntoma de debilidad, hoy es un síntoma de apertura total, de generación de contextos de más confianza y de humanidad, porque en definitiva, ¿quién no es vulnerable? ¿Quién no tiene esas dudas permanentes? ¿Quién no? Con lo cual yo te diría que pasa por ahí, ¿no? Cuando me preguntan más cosas, una vez me acuerdo, y después lo utilizo mucho, una persona dijo, bueno, nos vamos a presentar, pero con todo aquello que no está en LinkedIn. Y la verdad que LinkedIn, uno presenta todas las cosas que quiere presentar, como en todas las redes sociales, ¿no? Uno presenta lo lindo, somos todos felices, todos siempre estamos esbeltos y perfectos. Bueno, y la verdad que no es así, ¿no? Y la verdad que fue difícil eso. Y cuando uno le pregunta a la gente, y es simplemente ir ahí. Y ahí te taco otro tema, Andy, que me parece re piola. Y es que una vez, yo soy un apasionado por hacer programas en lugares que me partan la cabeza, ¿no? Y una vez hice un programa en la Universidad de Michigan. Y me acuerdo que el profesor Dave Ulrich, que es un capo total en temas de recursos humanos, nos hizo hacer todo un trabajo enorme. Dice, bueno, muy bien, lo terminamos. Ahora vamos a ir a la regla del 5%. ¿Qué es la regla del 5%? Sean 5% más honestos ahora. Van a responder lo mismo, pero solamente con un 5% más de honestidad. Y es increíble cómo llegamos todos a un nivel que no habíamos llegado previamente. Y me encantó haber escuchado eso, ¿no? Porque todos nos ponemos como una pantalla, as if, como si todo estuviera bárbaro. Y cuando rompes un poquito, ¿viste? La pintura externa, decía, a ver, vamos a profundizar un poquito. Y la pucha, sí tendremos cosas para contar, ¿no? Todos. ¿Quién no? Y aquel que dice que todo lo que dice es lo que siente, no le creería mucho.
Ale, es imposible estar viéndote y prestando atención y no poder distinguir que tenés ahí un lazo amarillo. Hablamos antes de compromiso y hablamos antes de causas y también mencionaste la palabra víctimas en otro contexto muy diferente. Pero bueno, desde el 7 de octubre del 23 y muy en especial también este último fin de semana, están pasando cosas durísimas y ese símbolo es un reclamo también para que vuelvan todos a casa. A mí una de las cosas que me han emocionado de parte tuya, entre muchas otras, es que vos tomaste una posición muy clara y muy valiente, aún a expensas de perder oportunidades de negocios, de comunidad, de seguidores, de colegas, porque posicionarse en lo que está pasando en Israel y en Gaza al final tiene eso, tiene sus consecuencias. Pero quiero destacar tu valentía y quiero que también nos compartas desde qué momento se te planteó hacer eso, si fue algo completamente natural, espontáneo, y si sentís que te ha dolido perder o comprobar que muchas personas están del lado del mal, del terrorismo, del cinismo, bueno, y de tantos otros, etcétera, ¿no? Está claro, está buenísimo. Y te agradezco por la pregunta. A ver, primero, yo había organizado un programa que era espectacular en octubre del 2023 para llevar a ejecutivos a conocer el Startup Mindset. Cómo es la mentalidad que hay en Israel de tantos startups, ¿no es cierto? Y ese programa se tuvo que cancelar, obviamente, porque vino el desastre del 7 de octubre y vos sabés que la programación inicial era hacerlo esa semana, con lo cual podría haber estado ahí, punto número uno. Desde el primer momento me di cuenta que era un verdadero desastre, pero no solamente el desastre ético, no solamente el desastre en tantas vidas y volver a tiempos muy oscuros de la humanidad, sino me pareció que también había un desastre comunicacional en este sentido, donde lamentablemente hay toda una arquitectura alrededor del mal que te hace creer que es el bien y te enriedan en esto, ¿no? Y yo lo que dije es, hay un tema de cuáles son las cualidades de la valentía. Vos hablabas de la valentía. Valentía tiene que ver con valores. Entonces yo lo que dije es, este es el momento de poner en valor los valores. Y es el momento de poner todo en la cancha, porque no hay tiempo para perder. Y ¿sabés qué? Digamos, hasta casi me alegro que algunos se enojen, porque digo, no es la gente con la cual yo quiero estar en el día a día, no me interesa. Y sobre todo acá te diría, a mí me avergüenza mucho los organismos internacionales que hacen complicidad en esto, me avergüenza mucho los que abrazan causas que son súper nobles, como la diversidad sexual, como la libertad de las mujeres, etcétera, etcétera, que increíblemente se conectan con esto de manera como decir, pero pará, ¿no te das cuenta que hay una contradicción? Es decir, extremismo islámico y diversidad sexual no compatibilizan. No podés poner una bandera de libertad sexual con esto, no podés poner una bandera de feminismo con esto, no podés poner una bandera de derechos humanos con esto, ¿no? Entonces, si me preguntás, yo tengo como una frustración muy grande por la mezcolanza que se hizo en el mundo de todo esto. Y yo lo que creo fervientemente es la vida antes que todo. Una vida vale tanto como lo que podamos hacer. De hecho, el costo por cada secuestrado es altísimo porque se liberan 30, 40 personas que están juzgadas y con la pena, digamos, decretada, digamos, democráticamente, con abogados, con todo, y sabes, todavía me da mucha más bronca aquellos que equiparan, bueno, se liberaron de los dos bandos, no, pero pará, estás liberando presos con gente que fue secuestrada por hacer su vida normal. Y lo peor, Andy, creo, de todo esto, es que lamentablemente la razón que lleva a algunos a hacer esto es simplemente una razón de querer hacer desaparecer al otro, es decir, es como anular al otro del mundo.
Y hablando del punto de vista organizacional, que es lo que a nosotros nos incumbe, vos te das cuenta que la razón de ser de estas organizaciones islamistas extremistas es hacer desaparecer al otro. Es decir, cuando vos decís el otro no existe, no existe diversidad, no existe inclusión, no existe valores, no existe nada de lo que hablamos existe, ¿no? Ahora, para mí también el llamado a atención, y otra vez me decía, vos porque sos judío lo usás. No, yo creo que no es un tema para los judíos, es un tema para el mundo, tiene que entender que es la primera etapa, están aspirando a esto, pero se oponen a todo aquello que sea diferente y lo único que quieren es hacer una mega construcción político, social, económica basado en un extremismo religioso aberrante desde mi punto de vista, porque también es importante, Andy, no es que toda persona que profese la fe musulmana está en esta sintonía, no tiene nada que ver. Estos son los extremistas que hay en todo el mundo, en todos los lugares, y que no entienden que el otro puede pensar diferente y vamos a convivir y en paz cada uno, y yo soy el principal defensor de la paz y generar caminos de conexión, pero evidentemente acá se cruzaron límites que nunca hubiéramos pensado. Y me parece que es una obligación moral que tenemos todos de decir, ni un día más. Ayer estaba haciendo el cálculo, casi 500 días. Es decir, entendamos lo que son 500 días de la vida de esta gente y vimos cómo salieron con las mismas caras que veíamos en el 45, hace 80 años, saliendo del Holocausto, ¿no? Con lo cual me parece que es una locura lo que está ocurriendo y una locura que se calle esto. Es decir, eso me extraña más, es decir, no solo lo que ocurre, sino lo que pasa con lo que pasa, ¿no? Con lo cual te diría que por eso lo abracé desde el primer minuto. Y somos todos afectados porque ahí algo también es importante. No es que solamente hay israelíes, hay personas de un montón de nacionalidades y hay personas de un montón de religiones que están ahí sometidos a criminales, violadores, no sé, no hay palabras para decir. Yo creo que es un error llamarlos humanos, ¿no? Porque no entran en esa categoría, no entran. Comparto y coincido en todo, Ale. Y me gustaría ver de conectar esto con el tema de las marcas, las empresas, las organizaciones. Sí. Hace poco, en una entrevista, le decía a la periodista que yo creo que en estos tiempos no posicionarse también es posicionarse. Y Totalmente, no tomar partido bueno. también es tomar partido. Y no denunciar también es una cuestión importante. Pero claro, la gente te va a decir, sí, pero Ale, vos entendés al final Israel, el judaísmo, el antisemitismo, el sionismo, y se empiezan a mezclar un montón de cuestiones, muchas de las cuales parten de premisas equivocadas y terminan confundiéndose y confundiendo, ¿no? Hoy por hoy está claro que estamos hablando de algo mucho más grande que una lucha entre un bando y otro bando. Acá se está hablando de libertad de un lado y terrorismo de otro, de democracia de un lado y autoritarismo de otro, de civilización de un lado, barbarie de otro, y podemos seguir con las firmas. En base a tu experiencia de tantos años de trabajar con importantísimos líderes en organizaciones, en empresas, en instituciones, ¿por qué hay tanto silencio? ¿Por qué salen 3 personas el sábado, como decís vos, que parecía un revival de Auschwitz y no hay ninguna manifestación y no hay ningún corte de calle y no hay más que una cantidad de personas que tienen, como vos, la valentía de denunciarlo? ¿Qué está pasando desde tu mirada? A ver, yo creo que es parte de la victimización que decíamos antes, del no tomar coraje. Coraje, viene la palabra corazón, ¿no es cierto? No hacerlo realmente del corazón. Creo, y ahí habrá que hacer todos los análisis correspondientes, cuando algo pasa, digamos, para bailar el tango se necesitan 2, ¿no es cierto? Evidentemente no hay una buena estrategia comunicacional, no la hubo la estrategia comunicacional previa como para poder prevenir esto. Me parece que hay mucho trabajo para los Andy Stallman de este mundo en ese sentido. Me parece que hay muchísimo por hacer para poder comunicar apropiadamente. Y creo también que lo que sucede es que yo no me meto, ¿viste? Yo no me meto, que se metan otros, y creo que hay muchos prejuicios
que están omnipresentes, ¿no? Los sesgos, los prejuicios están omnipresentes y mucha gente dice, no, porque mirá, si algo dicen, algo debe haber. Y además también, y esto me parece que hay que decirlo, muchas veces hay un antisemitismo que está en estado de latencia que de repente emerge, ¿no? Con lo cual, mi opinión es que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho para comunicar, vos sabés que lo comento, me parece espectacular, hay un concepto que nace después del 7 de octubre del 23, que se llama JAE, Judíos Argentinos Empresarios, Emprendedores y Ejecutivos, donde lo que hacen es una tarea enorme y hay todo voluntario y todo virtual. Y esto es lo más interesante y tal vez para hacer una conexión con todo lo que hablamos antes, este es el nuevo mundo, es un nuevo tipo de organización donde personas judías y no judías se interesan por empezar a aclarar. Entonces, por ejemplo, algo que hacen cuando un diario titula, bueno, han liberado a 3 rehenes y a 3 rehenes del otro lado. No, pará, no son 3 rehenes, son 3 secuestrados y los otros son 3 asesinos que están liberando. Entonces, que se ocupan desde cosas pequeñas hasta, que no son tan pequeñas obviamente, hasta concientización, campañas en las empresas, etc. A mí me parece que hay un mundo enorme para trabajar ahí y creo que cada uno puede hacer algo. Yo, digamos, algo que hago es en todas mis clases, en todas mis conferencias, trato de dedicarle un segundo para que la gente entienda de qué se trata esto, ¿no? Que haya por lo menos, viste el concepto de pasar de la inconsciencia a la conciencia, de la conciencia a la acción, ¿no? Me parece que todavía está mucho en el lugar de la inconsciencia y también, y esto es otro tema para hablar largo rato, muchos medios de comunicación malintencionadamente comunican tergiversando todos los hechos, ¿no? Y con lo cual eso impacta negativamente, ¿no? Porque corregirlo después te lo ponen un cosito así chiquito, pero la mala noticia salió enorme, ¿no? Sí, este tema da para hablar horas y horas y horas, pero quiero hablar de tu libro, que lo mencionabas hace un ratito, y de otras cosas también. Solamente para cerrar, me gustaría que dijeses qué representa ese lazo y también recordémosle a las personas que quizás no están muy al tanto o muy al corriente o tienen otros intereses o inquietudes, que dentro de los más de 70 secuestrados que todavía están en los laberintos subterráneos de Gaza, hay un bebé que se llama Kfir Vivas, que lo secuestraron cuando tenía 9 meses, y hay un niñito chiquitito que es su hermano, que se llama Ariel, que tenía 4 años, y también su madre. Ojalá que vuelvan con vida, ojalá, todo parece indicar que no, pero ojalá que nos equivoquemos completamente. Pero me gustaría que expliques el significado del lazo y también que quizás si hay personas que quieren empatizar con esta situación, qué pueden hacer al respecto y qué pueden compartir. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. El lazo fue lo que se eligió, el símbolo que se eligió para que la memoria se mantenga activa. El lazo es la manera de manifestar nuestra actitud de recuerdo constante y permanente y nuestra lucha, como bien decías vos, Andy, por el retorno inmediato, sanos y salvos de cada una de estas personas. Entendamos algo, es gente que por la mera razón de estar en ese momento en el Estado de Israel, viene una banda de forajidos que hacen las peores calamidades que podamos imaginarnos, pero de todo lo malo que te imaginás, dale 3 pasos más o 4 pasos más, ¿no es cierto? Y no quiero, digamos, en este momento herir susceptibilidades, pero realmente hicieron cosas de lo peor. Arrancaron de sus casas a estas personas, las llevaron de las peores maneras y los mantienen secuestrados en manos de los asesinos. A lo mejor algunos de los liberados decían, comiendo 1/4 de pita por día, y algunos días sin darles agua, sin curar sus heridas, en lugares subterráneos. Entonces, están en las peores condiciones que podamos imaginarnos en manos de las personas que tienen sus manos manchadas de sangre y el pedido que se hace es la liberación, primero la intervención inmediata de todos los organismos internacionales que tendrían que estar. Nota a pie de página, jamás la Cruz Roja fue a visitar a una sola de estas personas. Entonces, realmente es calamitoso y ya van casi 500 días. Vos decías el bebé cumplió 2 veces años sin haber
estado con su familia, ¿no? Es una locura. Que nota a pie de página también, el bebé, su hermanito, su mamá son argentinos también. Entonces, me parece que hay como una especie de tengamos presente que esto está ocurriendo en pleno siglo XXI, ¿no? En pleno, estamos hablando de inteligencia artificial, todo esto, pero todavía hay barbarie y hay bárbaros que marchan por la vida de esta manera, muy lamentablemente, y esto, la advertencia es que van por todo, no es que solamente van por los judíos, van por todo aquel que se oponga. Ya hubieron bastantes manifestaciones en este sentido contra iglesias, contra otro tipo de manifestaciones en distintos lugares del mundo, con lo cual abrir los ojos, ¿no? Y nuevamente advertir, musulmán no es símbolo de extremista, no estoy diciendo eso. Hay excelentes comportamientos de mucha gente, creo que tenemos que entender cómo acotar a los islamistas extremistas que lo único que buscan es el mal, el odio y la muerte. Sí, es muy difícil abstraerse cuando se habla de esto, es muy difícil no conmoverse cuando somos conscientes que está pasando, y está bueno tener esta conciencia despierta de que está pasando en pleno siglo XXI, cuando están anunciando que vamos a ir a Marte y al mismo tiempo tenemos este tipo de barbarie con la cual convivimos. Y ojalá que acabe pronto y de la mejor manera dentro de lo peor que se puede esperar. Tal cual. Lamentablemente. Ale, cambiando de tema, hablaste hace un ratito o empezaste esta charla hablando del final o de un relato que está en el final de tu último libro, creo que es el octavo, el noveno, no sé ya cuánto tiempo vas. Noveno libro, una banda. Y mira, no es casualidad que Ale y yo estemos muy alineados en el tema de humanizar, en el tema de lo humano, en el tema de un nuevo tipo de liderazgo. Bueno, sin hacer un spoiler grande, espero que lo vengas a presentar a Madrid también, te acompañaremos, obviamente. Sí. Contanos un poco qué es esto de liderazgo humano, por qué algo tan evidente hay que recalcarlo si el liderazgo debería ser humano, qué nos está pasando que tenemos que volver a hablar de cosas que por obvias las ignoramos. A ver, estamos en una época donde los cambios tecnológicos nos avasallan, ¿no? Donde van por todo, van por todo. Creo que nos hemos olvidado en muchas organizaciones que somos seres humanos los que estamos trabajando. Entonces, hoy estamos en lo que se llama la era de la inteligencia aumentada, y esta es como la base filosófica del libro. ¿Qué es la inteligencia aumentada? No es que no existe la inteligencia artificial, no es que no existe la robótica, no. Al contrario, la inteligencia aumentada es la inteligencia auténtica, la humana, más la inteligencia artificial. Estamos en un momento de colaboración, de trabajo en conjunto entre las personas y las tecnologías, la inteligencia artificial generativa, etc. Entonces, el libro lo que plantea es cuáles son las transformaciones personales de los equipos y de las organizaciones que hay que generar para lograr esos modelos de liderazgo que no tienen nada que ver con los modelos tradicionales a los cuales nosotros estábamos acostumbrados. Ahora, acá hay una observación que no es menor, Andy, y es que muchas personas que hoy en día están en puestos de liderazgo muy importantes en las organizaciones, llegaron ahí con modelos muy diferentes y fueron exitosos gracias a esos modelos. Entonces, lo difícil es cómo explicarles a estas personas que la receta de ayer no es la receta del hoy. Y ahí hay un desafío enorme. Y el liderazgo más humano tiene que ver con básicamente la honestidad, tiene que ver básicamente con la honradez, tiene que ver básicamente con dejar una huella, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con todos aquellos aspectos que hacen a la conexión entre seres humanos honesta, íntegra, siendo coherentes entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos, siendo consistentes en honrar los compromisos, siendo consistentes en declararnos vulnerables, en saber que no sabemos todo, sino que tenemos que aprender todo, y fundamentalmente en darnos cuenta que algún día también todos nos vamos a ir y somos todos iguales, ¿no? Entonces no es que uno porque está en el rol de liderazgo está más arriba de otros. No, yo siempre le digo a las empresas, mis alumnos, etcétera, nunca agrandes al que está del otro lado. Es un ser humano como vos, que tiene las mismas problemáticas que tenés vos, que tiene enfermedades, que tiene familia, que tiene necesidades. Con lo cual,
somos todos seres humanos, nunca te la creas que estás en ese rol, porque algo que relato bastante acá es como personas que pensaban que estaban muy arriba de un día para otro, ¡boom! Hablamos el otro día de varias situaciones, ¿no, Andy? Digamos, cuando vos pensás que tenés todo el poder y de repente eso, mira, te voy a decir algo muy chiquitito, ¿no? Pero yo, mientras trabajé en Coca-Cola, era una organización que me abría puertas en todos lados, ¿no? La verdad, voy a ser honesto, digamos, yo decir que tenía un puesto de vicepresidente de Coca-Cola era como, wow, ¿no? Yo me fui de Coca el día 30 de abril del 2015. El día 2 de abril del 2015, 2 días después de haberme ido, llamaba a las mismas personas que había llamado previamente. Ah, bueno, dentro de 15 días, 20 días, cuando antes se abrían las puertas enseguida, ¿no? Y eso es un mensaje, y conversamos mucho de esto el otro día, Andy, cómo cada uno de nosotros tiene que tener su propia camiseta bien puesta, y eso contribuye mucho más a las organizaciones, y no enajenarnos a las organizaciones. Cuando te enajenás a las organizaciones, perdés vos y pierde la organización. Qué grande. Recién me hiciste acordar de un amigo que por protección de su identidad voy a inventarme el nombre y vamos a llamarlo Ernesto. Sí. Y Ernesto me decía que también es un tipo que trabajó muchos años en el mundo corporativo, y él un día me dijo, ya con sus 50 años cumplidos, me dice, mira, yo ahora trabajo, también me voy a inventar la compañía, trabajo, vamos a ir con el ejemplo de Coca-Cola, para Coca-Cola, ¿sí? Pero mi empresa es Ernesto Sociedad Anónima, que trabaja para Coca-Cola. Si mañana me voy al Santander, mi empresa será Ernesto Sociedad Anónima, que trabaja para el Santander. Y en el momento que haces ese cambio, ya no tenés ese paracaídas de hormigón que es pertenecer a una gran compañía, porque el día que sacás el cartelito de la puerta, como bien dijiste vos, no te escribe más nadie, no te llama más nadie, solo quedan los amigos de verdad, que ese es otro cantar y otra cuestión. Pero recién hablabas, muy buen ejemplo, coincido. Hablabas de honestidad, de honradez y de humanidad. Sí. Mi mujer me decía un día, hace un tiempo, que casi siempre se habla de lo que escasea, no de lo que abunda. Estamos en un entorno empresarial en el cual la honestidad, la honradez y la humanidad escasea, ¿Ale? Qué buena pregunta. A ver, en muchos casos sí. En muchos casos sí. Ahora, honradez, yo me refiero a honrar compromisos. Honestidad a coherencia entre lo que sentís, decís y hacés. Y humanidad es a darte cuenta que hay otro ser humano ahí. Y yo te diría, agregaría algo que justamente escasea y que debería ser abundancia total, que es humildad. La humildad implica darnos cuenta que llegamos a un lugar no solos, sino por otros, punto número 1. Humildad significa un manejo saludable del ego. Humildad significa reconocer los errores. Y el otro día salió un estudio muy interesante que decía, hay otro aspecto de la humildad que no se trata, y es reconocer los éxitos de los otros. Porque en general, dice, los líderes que no reconocen los éxitos de los otros, lo que hacen es crear frustración, crear bronca. Reconocer, mira, lo estaba leyendo, ¿no? Y estaba buenísimo, decía, ¿cuántas horas de todo un equipo demanda un solo slide de cada líder de la organización? Un montón de horas. Ahora, terminó esa presentación y el líder, en lugar de agradecer todo lo que hicieron, sale de la reunión y dice, che, para la próxima tenemos que hacer esto. Bueno, reconozcamos quiénes son los que hicieron, ¿no? Con lo cual, fíjate, lo más lindo de todo esto es que no requiere recursos tecnológicos, no requiere presupuestos, requiere actitud personal, y ahí sí depende de cada uno de nosotros. Bien, Ale, buenísimo. Para ir cerrando este episodio 9, porque el tiempo es el que es y tu agenda también es la que es, un par de temitas más antes de pasar al cierre. El primero es, hoy las organizaciones tienen entre todos los frentes abiertos que tienen, como bien decís, la adopción de nuevas tecnologías, la sostenibilidad, la diversidad y todos los etcétera que tú quieras, hay un tema que en Estados Unidos hoy hay 5 generaciones trabajando en la misma oficina de manera simultánea, cosa que no había pasado nunca. Sí. Pero si vamos hoy a la generación de nuestros hijos y la nuestra, que sería la X y la Z, por ponerle el nombre, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones ponés sobre la mesa para achicar el gap generacional? Para que en vez de que haya una colisión, un clash, un colapso generacional, haya un
un encuentro, un puente generacional, donde cada generación aporte lo mejor que pueda aportar y en vez de que esto sea una resta, sea una multiplicación. Está buenísimo. Mira, lo que acabas de decir técnicamente se llama la diversidad generacional y la inclusión generacional. ¿Cuál es la diferencia entre diversidad e inclusión? Diversidad es tener de todas las generaciones, y así con género, con lo que te imagines. Ahora, la inclusión es valorar que estén ellos. Y valorar significa mejor que tenga de todas las generaciones. Entonces, yo creo que el trabajo, el desafío que tenemos es darnos cuenta cuál es el valor que agrega cada generación. ¿Por qué tenemos que tener gente más grande? Porque te aporta serenidad, porque te aporta experiencia, porque te aporta otro enfoque, porque te aporta otra visión, etc. Ahora, las nuevas generaciones también son importantes porque te aportan nuevas visiones de la tecnología, nuevos modelos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, si me preguntás, la clave en esto es sentarnos, mirarnos a los ojos y decir, ¿qué me vas a aportar vos a mí? En lugar de pensar qué me quitas, ¿qué es lo que me contribuís vos a mí? Yo creo que hay un montón que aportan y bienvenida a las organizaciones que tienen diversidad intergeneracional, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Muchas veces las generaciones más grandes dicen, estos pibes no saben nada, las generaciones más grandes, no, estos jovatos no saben nada, y es como que en lugar de acercarse, todo el mundo se la pasa viendo las deficiencias que tienen las otras generaciones. Ninguna es perfecta, todos tienen pros, todos tienen cons. Creo que hay que ponerlo sobre la mesa, mirarnos a los ojos y decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer de esto algo distinto. Y nuevamente, mejor que seamos distintos. Lo peor que puede pasar es que seamos todos copy-paste. Hay muchos líderes que lo que intentan es reclutar gente que sean Me Too's. No, yo quiero a este que sea así. No, mejor que sean diferentes. Y creo ahí la película que puede enseñarnos a todos es El pasante de moda, ¿no? Esa película con Robert De Niro, donde nos enseña cómo una persona tan grande puede ser un pasante y enseñar un montón de cosas a todo el resto de la gente, ¿no? Y me parece que eso es un poco de deseo de que ocurra muy prontamente. Y yo creo que no solamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo hay 5 generaciones. Y ojo, muchos hablan de los millennials como los jóvenes. Los millennials ya son viejos en realidad, ¿no es cierto? No son más jóvenes, sí. Ni siquiera los centennials, ya viene la otra generación, ¿no? Así que apurémonos. Total. Y además, yo te voy a decir algo que me parece no menor. Tratemos bien a los centennials porque van a ser nuestros líderes dentro de poco tiempo. Entonces, tratémoslo bien porque así nos van a tratar ellos a nosotros. Total. Ale, una de las habilidades que destacaba LinkedIn hace 5 años como una de las grandes habilidades para los profesionales del futuro era la gestión del tiempo. Y hoy por hoy hay mucha gente que está diciendo, no, yo desde que uso diferentes herramientas de IA, estoy eficientizando mucho más mi tiempo. El otro día Dani Goico nos puso grandes ejemplos de cómo lo está haciendo, pero al mismo tiempo lo que yo veo en general es que la gente utiliza muy mal su tiempo. Vos sos un tipo que da clases, dirige programas, tiene una consultora, da conferencias en todo el mundo, escribe libros, escribe un montón de columnas semanales en diferentes lugares. ¿Cómo gestionás tu tiempo? ¿Qué nos podés contar a los que queremos mejorar la gestión del tiempo para aprender de aquel que hace del tiempo una obra de arte transformada en productividad, en valor, en conocimiento y en generosidad también? Está buenísimo. A ver, si yo tengo que decir una sola cosa es a qué le digo que no. Para mí la clave no es lo que decís que sí, sino a qué le decís que no. Cuando uno dice que no, está diciendo que sí a un montón de otras cosas. Y me parece que la clave en todo esto está en entender lo que en inglés se dice pick the battle, ¿no? Es decir, ¿cuál es la batalla que vas a librar? Este punto número 1. Y yo trabajo mucho en las empresas con decir, bueno, vamos a ver lo que se llama el stop doing. Dejemos de hacer esto, pero cuando así se dejemos, pero cortémoslo de raíz. Punto número 1. Y punto número 2 es hacer las cosas apasionado. Yo soy un apasionado por lo que hago y si me preguntás, la gran diferencia con cualquier persona que esté en una organización o en una corporación hoy es no tengo tiempo de reuniones innecesarias, no tengo tiempo de reportes innecesarios, no tengo tiempo de burocracia. Es decir, por suerte, digamos, me liberé de todo eso
Y vos sabés que muchas veces yo cuando discuto con los líderes en las empresas, me doy cuenta que en qué utilizan su tiempo las personas en las grandes empresas o no tan grandes. Lo utilizan primero en reuniones, segundo lo utilizan en hacer PowerPoints para presentarle a alguien, tercero en responder mails y cuarto en hacer planillas Excel que después no sirven para nada. Entonces, cuando hablas, bueno, ¿de qué trabajas? No, vos trabajás para generar las mejores ideas. ¿Cuándo generar las mejores ideas? Y fuera de trabajo, porque en el trabajo no tengo tiempo. Entonces, para mí, si recortamos todo esto, ejemplo, si me decís un tip para las empresas es acortar las reuniones todas y empezar a decir cuál reunión no es necesaria. Esto lo aprendí en Google cuando visitamos ahí en Silicon Valley. Ellos dicen, ninguna reunión dura más de media hora. Punto número 1. Punto número 2. Si la reunión no es para tomar decisiones, no se hace. Boom. Tercero, las reuniones son convocadas con información previa. Cuarto, se convoca solamente a las personas que tienen que ir a las reuniones. Son pequeñísimos tips que te cambian la vida. Vos decís, ¿pero qué estoy haciendo yo en esta reunión? Y en general la gente está y pone cara como está escuchando y ni siquiera escuchás, ¿no es cierto? Y son un plomo. Así que me parece que ahí hay una gestión importante para hacer. Me encanta, está buenísimo. Hay un montón de palabras que está usando Ale que son muy argentinas, piola, Sí, plomo y demás, que si alguien no entiende alguna expresión, ponga en el comentario qué quiere decir piola o plomo y nosotros nos encargamos de traducir, o vayan directamente a ChatGPT y dígale, ¿qué significa en argentino esto? Exactamente. Ale, una de las cuestiones que tratamos de también mantener como una linda tradición en Totem Live es el mensaje de cierre de cada episodio lo hace el invitado. Antes de despedirte y de agradecerte, sin duda alguna, me gustaría que las cámaras y los micrófonos se enfoquen ahí en Buenos Aires, en la capital de la República Argentina, y no es un mensaje de cierre, de reflexión, alguna conclusión, lo que vos consideres que este momento invite a compartir. Está buenísimo. A ver, lo primero es, al principio decíamos, Andy, que no sabemos a dónde vamos a llegar. Yo creo que a veces hay que largarse, ¿no? Digamos, y largarse tiene que ver con confiar en el otro. Confiar que el otro te va a llevar por el buen camino y que la construcción colectiva va a ser superior a cada construcción individual. Parece que esto es no menor, porque la verdad, ustedes me preguntan, esto salió una conversación, bueno, hacemos yo, no es que estuvo programado, vamos a ver qué pregunta, nada. Solamente es la intención, punto número 1. Punto número 2, yo creo que lo más importante es pensar. Y acá es tal vez el punto en común que tenemos nosotros, Andy, uno de los grandes, pero muy grande, y es que en el futuro lo humano va a ser el lujo. Y esta fue la frase que nos conectó en el último tiempo, ¿no? Y yo quiero resaltar eso. A mayor tecnología, a mayor avance de la inteligencia artificial, todo esto va a crecer y un montón. Ahora, lo humano es insustituible. La inteligencia artificial no tiene conciencia, la inteligencia artificial no tiene sentido común, la inteligencia artificial no tiene empatía, la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de decir qué está bien o qué está mal, sino que repite ciertas cosas o alucina a lo sumo ciertas cosas. Entonces, mi mensaje es, a mayor avance tecnológico, mayor necesidad del humano, y eso es volver a las fuentes. No requiere estudios en Harvard, estudios en ningún lugar. Lo único que requiere es mirarte en el espejo y darte cuenta quién quieres ser. Y ¿saben qué? Una vez escuché de un empresario muy grande que él me decía, toda decisión que tomo cada día, tengo que estar seguro que voy a llegar a mi casa, puedo mirar a mi esposa, a mis hijos y no ponerme colorado, y puedo apoyar la cabeza en la almohada y saber que hice lo que había que hacer. A veces hay que tomar decisiones difíciles, pero si vos te basás en tus valores, nada puede fallar. Para mí, el éxito está asegurado porque vos actuaste, te puede ir mejor, te puede ir peor, pero vos actuaste de acuerdo con tus valores. Maravilloso. Damas y caballeros de todo el planeta Tierra, acompañándonos en este episodio 9 de la temporada 5 de Totem Live, hoy con el gran Ale Melamed, que es una persona, así como la ven, genuina, auténtica, honesta, transparente y también muy valiente. Y creo que el mundo está pidiendo a gritos personas valientes. Puedes estar de acuerdo, puedes estar en desacuerdo, pero siempre hay que respetar a los valientes que van de frente. Ale, gracias por este regalo que nos has hecho hoy, de tu tiempo, de tu conocimiento. Gracias por ser tan cercano, por haberte prestado desde el minuto cero a participar. Vamos a dejar solamente un titular para aquellos que no lo sepan. Van a pasar cosas buenas con Ale Melamed en el mediano plazo y en el corto plazo también. Ya iremos contando,
Por ahora simplemente mandarte un gran abrazo, agradecerte de corazón a vos y a todas las personas que nos han acompañado en este y en todos los episodios de Totem Live. Así que fuerte abrazo, seguimos conectados y no se olviden que lo mejor está por venir. Gracias, Ale.